El 25 de mayo de 1973, el pueblo acompañaba masivamente la asunción del presidente Héctor Cámpora, que había sido electo el 11 de marzo en los primeros comicios sin proscripciones desde 1955. La UES estrenaba sus banderas y pancartas, portadas por miles de jóvenes secundarios que creían, como tantos otros en aquella Plaza de Mayo, que el tío realizaría el socialismo nacional prometido por Perón. La misma noche del 25 de mayo de 1973, fueron liberados los presos políticos beneficiados por una amplia ley de amnistía reclamada por los manifestantes que, desde la Plaza de Mayo, marcharon hasta la cárcel de Villa Devoto. La infantería de Marina, que se resistía a dejar el poder, atacó a balazos a los manifestantes y allí caería junto a otros compañeros de lucha un pibe de 16 años, Oscar Horacio Lizac, el primer militante de la UES asesinado por las balas represivas. A partir de la euforia de aquel 25 de mayo, crecieron como flores los centros de estudiantes y los cuerpos de delegados que impulsaban los reclamos de los compañeros de cada escuela y unificaban las luchas con los otros colegios. A partir de la llegada de Cámpora a la presidencia, el 25 de mayo del 73, se desata una serie de procesos de cambio de autoridades en algunos colegios. En el Pellegrini las autoridades cambian al calor de la llegada de Rodolfo Puiggrosso a la intervención de la Universidad de Buenos Aires. Decía, cambia la conducción del colegio, inmediatamente se organiza un cuerpo de delegados. No un centro de estudiantes, sino un cuerpo de delegados. Cada vez que había un hecho político, había que tomar una posición que era discutida con los compañeros. Muchas veces también la UES Nacional bajaba alguna línea política sobre cómo manejar las declaraciones en un conflicto y demás, pero en general nosotros elaborábamos nuestros propios materiales, para lo cual había que discutir políticamente para ponerse de acuerdo en qué era lo que íbamos a poner. Después, buscar la forma de imprimir ese material, que era todo un trabajo porque había que hacer o ir hasta una unidad básica donde podía haber un mimeógrafo o hacer las copias en el lectógrafo. Y bueno, que se tenía que secar ese material y después había que ir a volantear. Y había un ejercicio también muy constante de crítica y autocrítica. En los recreos, o sea, cargábamos volantes o obleas y se las dejábamos pegadas en los cuadernos, en las carpetas o bajo de los bancos o en el baño. Y el fin de semana alguna tarea teníamos. Remodelaciones en el propio colegio, pintarlo a todo el colegio, es decir, arreglar todos los bancos, arreglar todos los baños. Y más de una profesora me dijo, pero vos, ¿por qué estás en esto siendo tan buena alumna? Y yo le decía, por eso, porque soy buena alumna estoy en esto. Entonces yo tenía que demostrar que si yo iba a una asamblea, no era para perder el tiempo, no era para perder la clase, sino porque me interesaba el tema. Nosotros, por ejemplo, en el Chaco, y hoy la historia nos da la razón, planteamos que la mayoría de los colegios tendrían que haber sido colegios agrotécnicos, porque la producción del Chaco es algodonera, es agrícola, es agroganadera. Entonces, un chico que salía con una escuela de técnico agropecuario ya podía seguir una ingeniería agrónoma o ser un zootecnista e insertarse en la producción, trabajar para la instalación de fábricas, de espacios y polos productivos. La UES tenía un semillero de chicos y chicas militantes en diferentes colegios y creció mucho a la luz, por un lado de la democracia, pero también de la jornada de trabajo voluntario, de que era el apoyo escolar. De alguna manera fuimos confluyendo en esta experiencia chicos y chicas de toda la provincia y con un alto crecimiento en cuanto a participación y formación política, ¿no? Una de las mayores fortunas en mi concepto que tiene la República Argentina en estos días es disponer de una maravillosa juventud esclarecida y valiente y patriota.
El sentimiento que había con las consignas por las que se luchaba, las movilizaciones más grandes del estudiantado en ese momento fueron por el medio boleto y se movilizaron miles de estudiantes. Tenían que ver con esto, con el protagonismo, con la necesidad de transformar y de garantizar que la educación sea para todos. Las entrevistas que nosotros teníamos que tener con la Junta Interdisciplinaria no las pudimos realizar y poner nuestros puntos, porque el ingeniero Vilches nos negó toda reunión dentro de los colegios. Entonces nosotros no podíamos preparar, ¿no?, una reunión, o sea, un alcance de un título sin reunirnos con las bases. Perfecto. De aquí en más, ¿ustedes hasta cuándo piensan mantener la escuela tomada? Bueno, hasta que se solucione. Incluso tenemos intimidatorias de la Policía Federal, Coordinación Federal, por medio del coche ese verde que vemos nosotros en la puerta, y además tenemos intimidatoria a nuestro director, en el cual nos dio plazo para que abandonemos el colegio. Me acuerdo que durante toda la toma, que fueron muchos días, fueron más de 30 días, fue 40 días me parece, se imprimía y regalábamos o volanteábamos la organización política y doctrinaria para la toma del poder como expresión política de la UES o el pensamiento que se asentaba en el gobierno, ¿no? La vida cotidiana en la toma era organizar la seguridad, entre comillas, es decir, no perder la toma del colegio, en las puertas, en los techos, en las ventanas, organizar que no se nos armos líos internos, pues se nos armaban los líos internos, no se respetaba ciertas cuestiones de convivencia o de la autodisciplina que decíamos nosotros. Teníamos mucha discusión qué banderas se colgaban, ¿no?, hacia afuera, reuniones, marcha, la discusión de la dirección, porque lo que buscaba la toma, poner un director que esté afín a nuestro pensamiento, que era alguien ligado a los equipos políticos y técnicos de la juventud peronista, y del rectorado bajaba siempre un nombramiento de un director que expresaba la derecha del peronismo. Por lo tanto, bueno, la lucha que después se va a expresar en todo también ya se expresaba ahí, ¿no? Yo fui unas horas nada más a la noche, como si fuera a la escuela, y estaban los chicos haciendo como un fogón, no con fuego, obviamente, sino tocando la guitarra. Hacía frío, era pleno invierno, y estaban con frazadas, tipo poncho. Entonces, algunos se habían dejado el pelo largo. Entonces, era todo como una cosa, una mezcla entre militancia y hipismo, algo que, bueno, a cualquier adolescente le encanta. A veces nos encontramos horas discutiendo sobre alguna revolución ocurrida en un país del tercer mundo. En otras ocasiones, horas discutiendo acerca de tal o cual profesora de inglés que había cometido alguna supuesta injusticia con algún estudiante. Eso verdaderamente nos llevaba mucho tiempo y era un modo de participación muy, muy intenso, ¿no? Señora, ¿usted es madre de algún alumno? Sí, la mamá de Juan Carlos Calda, en cuarto año. Recién vemos que acá en uno de los baldes le ha colocado un pullover, parece que más. Y unas galletitas y té con leche. Señora, ¿tiene idea? Es la noche que no come nada. ¿Usted tiene idea cuánto tiempo se van a quedar en el colegio? Y la verdad que no sé. Por medio de una soga van haciendo ascender los alumnos de las escuelas industriales un balde en el cual la madre de uno de ellos le ha colocado un pullover y algún alimento. Con objetivos claros y definidos en la militancia, los chicos de la UES luchaban por cambiar la realidad del país y de los colegios, formateada por años de atraso y dictaduras. Lo hacían en un marco favorable a los cambios y con el apoyo del presidente Cámpora, el ministro de Educación Jorge Tayana y el rector de la UBA, el historiador Rodolfo Puigros. Muchos chicos que iban a la escuela venían de trabajar, entonces tenían que venir con el guardapolvo en la cartera, el saco, la corbata, vestirse afuera. Era todo un problema eso, digamos. Entonces las tomas me significó una forma de
de expresar todo lo que uno estaba sintiendo. En muchos casos nosotros respondíamos en los planes de estudio a patrones que se habían elaborado prácticamente desde el principio de siglo, con una escuela muy normativa, en la cual muchos elementos de la juventud de ese momento estaban totalmente ignorados. Esa era una educación muy memorística, muy rígida, muy estructurada, que no daba lugar al pensamiento crítico, a la transformación de la realidad mediante el análisis de lo que pasaba. La realidad no estaba en las escuelas. Entonces eso era algo que también nos preocupaba y nos ocupaba. Nosotros cuestionábamos mucho los contenidos que nos impartían, y una cosa que es interesante, como que pedíamos más cosas, queríamos estudiar más. Una de las luchas más importantes que teníamos es que historia continúe un poco más, que llegue a los años más actuales y que se estudie el peronismo, de los cuales estaba totalmente truncado. Así que esa era una de las grandes luchas. En las cuestiones de literatura, que se nos incorporen otros autores que no los podíamos leer. Así que era todo el despertar. O sea, no era solamente una cuestión reivindicativa. Había un fundamento político de la necesidad de participación política del estudiantado secundario. Teníamos profesores que eran muy represivos. No teníamos ni voz ni voto. La necesidad era poder discutir esa negación de la palabra del estudiante. Yo siempre pensé que había que dar el ejemplo, ¿no? Que ser un militante de la UES y tener compromiso era también tener responsabilidad, y que había que ser un buen estudiante. Por eso, en general, mi recuerdo es que uno organizaba primero la tarea del estudio con todos sus horarios, cumpliendo con los horarios, y en general se destinaba la tarde o sobre todo los sábados y los domingos para esta actividad. En general los sábados y todos los sábados a la tarde eran días de actividad solidaria, y también eran días de encuentro y discusión. Eran discusiones fuertes. No solo hacíamos nuestro colegio, porque a veces cuando ya estábamos fortalecidos, los compañeros nos acercaban uniformes de otras escuelas, entrábamos a las escuelas, como Aldo Rego, como la Comercial de Morón, nos poníamos los uniformes de los pibes, nos sentábamos en el aula. Mirá qué importancia le daban a los alumnos, ¿no? Que ni se daban cuenta que no éramos alumnos del colegio, y entrábamos a seguir la discusión en otra escuela. La militancia, decíamos nosotros, eran las 24 horas, digamos, ¿no? Y decíamos las 24 horas, ¿por qué? Porque si bien no estábamos militando las 24 horas, pero estábamos pensando las 24 horas sobre la militancia y sobre el país y sobre la provincia y sobre la sociedad, digamos, ¿no? Es decir, por ahí podíamos estar tomando un café y descansando con algunos amigos, pero al mismo tiempo estábamos reflexionando también, ¿no? En esa época era muy difícil elegir otra cosa porque compartíamos todo. Y compartir el amor también era compartir la militancia y compartir las cosas en los momentos lindos y en los momentos más duros, ¿no? Nosotros éramos jóvenes y por lo tanto estábamos cruzados de las pasiones, de los amores, de los gustos, de los compañeros, que uno además los idealizaba a los compañeros, porque si hablaba bien en una asamblea en ese momento te enamorabas perdidamente. Así que también se mezclaban las cuestiones de los nuevos valores respecto de la sexualidad, de amor libre, relativamente libre, en el sentido de permitirte relaciones con tus parejas, que eso que ahora suena tan elemental, bueno, nosotros hicimos camino en todo ese tema. Nosotros compartíamos días enteros, compartíamos campamentos, compartíamos muchas cosas, y al mismo tiempo un profundo sentido de respeto a la compañera. No es simplemente aquella a quien amamos, es también aquella a quien la sentimos muy al lado. Sí, es terriblemente pasional todo. Todo es vivido con enorme pasión. Todo es vivido con enorme intensidad. Difícilmente hoy se pueda entender acabadamente lo que significaba esa intensidad. Y entonces, el momento de un beso es un momento eterno. Es tan instantáneo como eterno.
que hacíamos picnic, que veníamos al cerro, donde discutíamos política, pero estaban los fogones, las guitarreadas, los asados, los bailes que hacían los chicos en los propios colegios para recolectar fondos y para ponerse en contacto con sus otros compañeros, porque separamos la militancia de lo que era el resto de la masa estudiantil. Pero eran verdaderas jornadas de convivencia y de mucho respeto por lo que pensaba el otro compañero, por las bromas que se hacían, las bromas que nos hacíamos, pero, ¿cómo te voy a decir?, con una ilusión. Después del 73, hacíamos en clubes, por ejemplo, de básquet. Convocábamos y venía muchísima gente. Y nosotros siempre con nuestros carteles, los compañeros más, con más conciencia o más militancia, por ahí, en voz alta, qué sé yo, cantaban unas consignas, por ahí cantaban los folcloristas, porque no todos eran de la UES, por ejemplo, había muchos independientes que se estaban acercando, conociendo. Un poco esa era la idea, digamos, ¿no? Y había muchísima lealtad. La palabra compañero era una especie de hermandad entre nosotros. Nos protegíamos, nos cuidábamos, se preocupaban si alguien tenía un problema personal, se planteaban los problemas personales, sobre todo los más grandes, ¿no? Se planteaban. Inclusive, por ejemplo, cuando había una pareja y había un problema en la pareja, se planteaba a nivel también del grupo, del conjunto, ¿no? A lo mejor los chicos hoy dirían del mismo palo, creo que de alguna forma expresa eso, como que te podés comunicar con todo el sentido de lo que significa la palabra comunicar, y era alguien en quien te veías, era alguien que te protegía, que te cuidaba, con quien compartías, también con quien discutías, porque no todo era homogéneo, o sea, teníamos nuestras diferencias. Era dejar la vida por el otro compañero, digamos. Nosotros estábamos decididos a morir por salvar a un compañero. Y esto fue así después, en el 76 también. Teníamos una fuerte convicción y un fuerte compromiso con un proyecto que nos iba a dar las soluciones profundas a la Argentina, de pobreza, de necesidades, en fin, de vivienda, de trabajo, que fue lo que aprendimos del peronismo, del primer y segundo gobierno de Perón, digamos. Un poco yo a los 13 años empezás a ver la realidad en muchos aspectos, otra realidad. La desigualdad, la pobreza, la marginalidad. Y uno un poco empieza a preguntárselo por qué, bueno, y la manera de... Yo me lo empecé a plantear y empecé a trabajar en el centro estudiante y fue el conductor, por así decirlo, al que me fue motivando en todo esto y empecé a trabajar en pos de ese ideal que se me empezaba a prender en mi cabeza, ¿no? La militancia de los chicos de la UES estaba muy lejos de limitarse a sus preocupaciones inmediatas, a la realidad de sus respectivos colegios. Se sentían parte, protagonistas de un proceso de cambio. Por eso, participaban activamente en acciones solidarias en barrios populares, villas y fábricas en conflicto. Brindaban apoyo escolar a los chicos de la primaria, abrían guarderías y ofrecían funciones de títeres los fines de semana. La militancia en la UES era hacer pintadas, era ir a pegar carteles, era ir a las movilizaciones. En ese momento era mucha movilización en la calle, mucha movilización. Y movía mucha gente, entonces siempre era como una actividad muy importante. Y mucha actividad interna, digamos, donde había que ir a mostrar fuerzas a sectores que se disputaban el espacio en el peronismo. Muchos de los compañeros de mi escuela eran trabajadores. Compañeros hacían un relevamiento de la fábrica y veía cuáles eran las situaciones de trabajo. Bueno, había mucho trabajo negro, había muchos jornales de trabajo muy extendidos, pagas insuficientes, no aportes. Tratábamos que el compañero que estaba dentro de ese lugar se mantuviera al margen. La operación la hacíamos nosotros. Bueno, nosotros preparábamos nuestras cajitas con los volantes y volanteábamos la fábrica, la pintábamos, nos quedábamos en la puerta esperando que salieran los compañeros y entregándole volantes nuestros.
sea, siempre planteándonos de que solos no se podía, que esto era algo que íbamos a hacer entre todos. La lucha reivindicativa, que fue muy importante, creo que nos llevaba más allá. O sea, empezar a reconocer nuestros propios derechos y no naturalizar que las cosas eran así, tenían que estar ahí rígidas, sino sentir que había cosas que eran nuestras, que teníamos derecho a pedirlas. Es como que nos hizo también pensar que había un montón de otras cosas. Por eso la lucha reivindicativa creo que no es menor, ¿no? Como que te va proyectando hacia cosas más grandes. Los militantes de la UES se proyectaban hacia el futuro siguiendo el modelo del hombre nuevo, tanto el impulsado por la Iglesia desde la teología de la liberación como el enunciado desde los movimientos revolucionarios. Ese hombre que renuncia a todo tipo de egoísmo para realizarse plenamente en el contacto con los otros, en la ayuda mutua, en la lucha contra la injusticia en todas sus formas y el compromiso vital con el cambio. Nosotros hablábamos con los compañeros mucho del hombre nuevo. Tenía que ver con todo eso que nosotros veíamos que faltaba en el mundo, que vivimos en una sociedad donde todos vamos a estar mejor en la medida en que podamos encontrarnos y luchar por la justicia. Bueno, y eso para nosotros era el hombre nuevo, pensar en un hombre superador de este modelo individualista que nos trata de proponer el sistema. El hombre nuevo podía provenir de la visión de la vida, de la militancia del Che Guevara, por ejemplo. Pero el hombre nuevo también tenía mucho matiz de creencia cristiana también. De la pureza, digamos, ¿no? De la pureza, el hombre nuevo debe ser puro, transparente, militante, trascender más allá a través de políticas colectivas, solidario, generoso. Nosotros no íbamos a ver a ese hombre nuevo. Y no lo íbamos a ver no porque nos mataran. Nosotros ni pensábamos en la muerte tan cerca. Lo pensábamos que la construcción del hombre nuevo y crear estos valores y ese espíritu de entrega como lo que era el Che, iba a llevar generaciones, que nuestros hijos iban a adquirir prejuicios y valores que eran propios de la burguesía porque nosotros lo teníamos incorporado. Digamos, de alguna manera lo íbamos a transmitir, que nosotros teníamos la obligación de crear y de formar esa futura generación y aportar valores que nosotros creíamos que eran los mejores. La consigna Perón vuelve, pintada tantas veces en los últimos años, seguía sin cumplirse. El viejo, como lo llamaban los sectores juveniles, seguía en España y aquí se reclamaba su presencia desde los dos grandes sectores en los que se dividía el movimiento. La derecha, que se expresaba a través de los poderosos sindicatos, y la ortodoxia partidaria, lo esperaba para disciplinar a sus partidarios, poner orden y lanzar una ofensiva contra lo que llamaban los infiltrados. La izquierda, encarnada básicamente en los sectores juveniles, soñaba con un Perón que se pusiera al frente de la prometida construcción del socialismo nacional.